Miki. Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y bueno, en realidad este es un video que tenía tiempo pensando. Imagínense, se iba a llamar 6 meses del método Julia Cameron, pero ahora son 8 meses porque me tardé demasiado en grabarlo. Y en realidad es un video muy sencillo, no quisiera que fuera tanta información, pero en estos meses que llevo con el método Julia Cameron, hay cosas, más bien, cuando yo hice el video acerca de este libro que es El Camino de la Escritura, pues realmente tenía poco tiempo de relacionarme con él y poco tiempo de poner en práctica el método. Fue una decisión que tomé de manera como que muy repentina, o sea, a finales del año pasado de repente dije, quiero full volver a escribir. Y de pronto coincidieron otras cosas, o sea, coincidió que de pronto hubo gente que tenía interés en que yo volviera a escribir. Y entonces la combinación de las dos fue para mí muy beneficiosa, tengo que ser honesta al respecto, o sea, fue muy motivante. Entonces entiendo que quizá también tiene que ver con mis circunstancias, sin embargo, quería compartirles pues ya con un poquito más de experiencia, o sea, ahora sí ya con 8 meses completos, estoy grabando esto el 1 de septiembre, entonces ya llevo 8 meses completos de incorporar estos consejos de Julia Cameron a mi vida cotidiana, así es que quería compartirles pues cómo ha sido mi experiencia, las cosas que he descubierto, que quizá no sean las mismas para todas, pero que, bueno, quiero compartirlas por si a alguien le resultan útiles. Y pues, no sé, la idea de este video es un poco que se puedan hacer una idea más aproximada de los efectos de este libro y de este método a plazo quizá un poco más largo. Porque en su momento me preguntaban si lo recomendaba o no, y pues en ese momento, pues yo estaba muy entusiasmada y yo decía, sí, claro que lo recomiendo, ¿no? Ahora, al día de hoy, estoy todavía más entusiasmada. O sea, yo realmente al día de hoy pensaría, yo no quiero dejar esta manera de trabajar, o sea, quiero que se sostenga en mi vida el mayor tiempo posible, porque he descubierto, o sea, por varias razones. La primera de ellas es como que lo práctico que es, o sea, como que con ciertos consejos muy puntuales puedes ver resultados también muy claros, pero además esos consejos y la manera en la que tú los aplicas sí es muy personal y te pueden ayudar a entender mucho acerca de ti misma y de tu propia práctica y de cuáles son las cosas que a ti te funcionan y, y, y pues no sé, fortalecerlas. Y sobre todo para mí, o sea, lo que yo más agradezco de este método es que la escritura o sea, a mí me interesaba escribir y yo sabía que me interesaba escribir, pero lo sufría mucho. O sea, en general no tenía una relación muy sana con mi práctica. O sea, los problemas que yo tenía concretamente era que distanciaba demasiado o sea, podía escribir, por ejemplo, cuando escribía reseñas, pues podía escribir un día al mes, ¿no? Esa reseña. A lo mejor sí la estaba trabajando porque leía el libro, hacía notas y lo que ustedes quieran, pero pues solo escribía un día al mes, el día que me tocaba hacer reseña, ¿no? Y si no estaba reseñando o si no tenía nada pendiente, incluso cuando escribí mis libros, creo yo, y ahora lo pienso, creo yo que el libro que escribí de manera más sana y que también recuerdo que lo disfruté mucho fue El Te Amaba, porque tenía una práctica un poquito más constante, o sea, no diaria, pero sí tenía una fecha y una hora en la cual tenía que publicar el capítulo nuevo sí o sí. Y además también hay otra cosa en común entre el Te Amaba y mi práctica actual, y es que me di cuenta de que yo necesito que me estén leyendo. O sea, como que yo no soy como que esta escritora solitaria que hago todo mi proceso sola, 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 y que ya cuando termino, pues lo llevo, lo entrego, lo concurso. No, eso no, a mí no me viene bien. En cambio, como que a mí lo que sí me sirve es, mientras el proceso está abierto y está sucediendo, me sirve tener a alguien a quien estarle enviando lo que estoy escribiendo. Y no tiene tanto que ver con que me haga comentarios o con que me ayude, me haga correcciones, sino que de cierta forma
como que sentir que esa escritura sí está dialogando con alguien, a mí por lo menos, no sé si es un rollo psicológico, pero sentir que esa es una escritura que va a llegar a una mirada real, o sea, a una persona real, eso yo en este proceso hice consciente que a mí por lo menos me ayuda y que, bueno, no solo me ayuda, sino que lo necesito, o sea, porque durante todo este tiempo que había dejado de escribir, una de las razones era que yo decía, bueno, pero es que si escribo, pues ¿para qué? O sea, eso no lo voy a poder publicar en ningún lado, no lo voy a poder, nadie lo va a leer, o sea, no, como que yo sentía que eso de escribir al vacío no me resultaba. Y ustedes dirán, bueno, pero escribes para tu disfrute personal, hazlo por el proceso y todo lo demás. Sí, yo lo puedo entender. Sin embargo, quizá una de las razones por las cuales yo escribo, pues tiene que ver justamente con conectar con los demás, y para mí no tenía sentido, o sea, como que yo he pasado tanto tiempo de mi vida sola y tantas cosas de mi vida están ya llenas de soledad que yo decía, pues es que para mí o sea, yo no entendía que la escritura fuera una cosa conectada con la soledad o que se viviera en soledad. O sea, sí, como que yo no lo podía vivir así, no lo quise vivir así, y ahora lo entiendo. Ahora entiendo que para seguir escribiendo, yo, a lo mejor otras personas no, pero yo por lo menos sí descubrí que yo sí necesito tener interlocutores, pues porque si no, no sé, se me pierde un poco el sentido, ¿no? Pero bueno, volviendo a Julia Cameron, quiero decirles que, o más bien quiero así como que compartirles mi experiencia con algunas cosas súper puntuales, ¿no? El método Julia Cameron, bueno, concretamente ese que hablamos del camino de la escritura, está compuesto básicamente por 4 cuestiones que ella te recomienda. La primera son las páginas matutinas. Ella dice que todos los días te tienes que levantar media hora o una hora antes de tu hora habitual y escribir lo primero que se te venga a la mente, todas, 3 páginas más o menos, y luego ya empezar tu rutina normal. Yo había intentado hacer esto y me parecía, de hecho cada vez que se lo platico a la gente me dicen, no, ¿cómo crees? Que es difícil, etcétera. Y cuando cuando se me presentó esta idea la primera vez, pues a mí también me parecía, o sea, muy difícil de lograr. Pero pues aproveché el ímpetu que uno tiene en Año Nuevo y el 1 de enero del 2024 me levanté. Ese día no me levanté a las 5 de la mañana porque no tenía que ir a la oficina, pero como yo me tenía que levantar todos los días al 10 para las 6 para ir a la oficina, pues decidí levantarme a las 5. Levantarme a las 5, hacer mis páginas matutinas y ya después empezar mi rutina cotidiana y ya. Mi rutina este año ha cambiado mucho y tengo que decir que a partir de este año una cosa que sí sucedió fue que toda mi rutina como que ahora gira en torno a la escritura. O sea, mis decisiones cotidianas tienen que ver con que las cuestiones inamovibles de mi vida son hacer mis páginas matutinas sí o sí, yes or yes, o sea, no fallo, no he fallado ni un solo día y espero no fallar. Y les voy a explicar por qué esto sí es fundamental y es la base del método de Julia Cameron. Bueno, creo que todas las personas que hemos llevado diarios, pues sabemos que tienen una utilidad, ¿no? O sea, que hay veces en las cuales uno simplemente tiene esa necesidad de expresar o de desarrollar ideas y entonces necesitas escribir, al menos ese ha sido mi caso. La cuestión es que, mira, les voy a enseñar que este era el diario que yo tenía y que lo empecé en junio del 2021 y lo empecé justamente poquito antes de empezar mi proceso terapéutico, el que tengo todavía a la fecha. Y cuando ustedes no van a revisar mi diario, por supuesto, pero cuando yo reviso mi diario me doy cuenta de que escribía a veces una vez al mes, o una vez cada 3 meses, o no sé cuánto. Entonces no era nada constante, ¿no? De hecho, este cuaderno estaba más o menos a la mitad cuando decidí hacer las páginas matutinas, y entonces lo empecé a utilizar. A mí me gusta hacerle margen a las páginas, ponerles stickers, no sé, como que me da algo, me entusiasma, pues, me gusta el color, me gustan los stickers.
Miren, iba a la mitad, o sea, me había tardado 2 años en escribir la mitad del cuaderno y luego me tardé 20 días en hacer la otra mitad. Y fíjense que terminé la mitad de este cuaderno y luego llevo, o sea, les voy a enseñar, estos 3 cuadernos son todas las páginas matutinas que llevo este año. ¿Por qué creo que funciona? Por muchas razones. O sea, la primera que yo he encontrado es que empezar tu día escribiendo y sobre todo que cuando empieza tu día ya escribiste, o sea, ya pasaste por, o sea, ya creaste algo, mantiene tu motivación como que muy viva, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que ese es un espacio que como todavía no tienes nada en tu mente, ahí salen muchas ideas, ahí salen, o sea, puedes desahogar ciertas preocupaciones de tu día a día, sí, por supuesto, yo lo hago muchas veces, pero también ahí era un buen espacio para ir peloteando ideas o para ir pensando cómo iba a resolver ciertas cuestiones del manuscrito que estaba trabajando sin la presión de que ya era el manuscrito, ¿no? Era como mi espacio para pensar. Pero además, amigas, la verdad es que esa primera hora de la mañana se ha convertido para mí en un momento de, pues, de autocuidado, o sea, de disfrute personal en el sentido de que disfruto muchísimo, o sea, me es relajante hacerle los márgenes a las hojas, me es relajante escoger los stickers, me gusta, me da alegría, me es relajante incluso escuchar la punta de la pluma, cómo se desliza sobre el papel, usar mi pluma fuente, usar mi bolígrafo, sentir la relación, o sea, sentir la suavidad, cómo se desliza, no sé, o sea, esa pequeña experiencia de silencio en la cual estoy yo sola con mi cuaderno y jugando con mis plumones y todo esto, o sea, poder darme 1 hora al día solamente para hacer algo que no tiene que ser necesariamente productivo, simple y sencillamente porque es algo que disfruto y que es una conexión conmigo, créanme que eso no saben cuánto le suma a su calidad de vida, o sea, en términos de alegría y de, pues no sé, yo es un ejercicio que recomiendo muchísimo. Ya estoy haciendo mis planes para mis próximos cuadernos, cómo los voy a preparar, a comprar. Tengo que reconocer que en mi cumpleaños me regalé este carísimo de Barbie de Moleskine. Yo le digo Moleskine, I'm sorry. Carísimo, me dio mucha culpa comprármelo, pero tengo que reconocer que lo disfruté tanto. O sea, sentir cómo se desliza mi bolígrafo por este papel tan hermoso, tan maravilloso, tan precioso y ver cómo quedó de precioso mi cuaderno me encantó, lo disfruté muchísimo, así es que, bueno, las páginas matutinas son un gran espacio en el cual vas resolviendo cuestiones personales, cuestiones de tu proceso, de tu proyecto, pero sobre todo son un momento como para simplemente recordar que disfrutas escribir. Punto. O sea, al menos para mí eso es lo que ha sido. Yo de verdad les recomiendo que si realmente están intentando reconectar con su escritura, vale la pena que le den una oportunidad a esta herramienta porque para mí ha sido fundamental. O sea, me ha cambiado muchísimo la vida. Y luego, el segundo punto del método de Julia Cameron es la cita con el artista. O sea, ella dice que una vez a la semana por lo menos tienes que dedicarlo a hacer una actividad de las que a ti te llenan de inspiración. También creo que vale la pena que en este proceso tú vayas encontrando cuáles son las cosas que funcionan para ti. Yo sabía, por ejemplo, siempre que veo música en vivo, eso me devuelve las ganas de vivir. O sea, eso me vuelve a llenar de algo que no les puedo explicar qué es, pero la verdad es que a mí ya cada vez me cuestan más trabajo los tumultos, el transporte, cosas así. Entonces, y bueno, los conciertos son cada vez más caros, entonces no me animo tanto. Otra cosa que antes me gustaba mucho era el cine, pero pasa un poco lo mismo, el cine es cada vez más caro, más lleno de gente. Al cine cerca de mi casa no traen como que mucha variedad, o sea, es como puros superhéroes, pero lo he sustituido con películas de Movie. Eso sí me he dado cuenta que Movie es una gran herramienta porque siempre te vas a encontrar una película que es ambiciosa en términos estéticos y además hay una gran variedad de maneras de contar
Entonces, a mí me servía mucho, por ejemplo, ver películas que no tuvieran nada que ver ni temática, ni estructuralmente, ni en tono con lo que yo estaba escribiendo, porque justamente me parecía muy inspirador encontrar cuántas maneras de contar pueden existir, ¿no? O sea, que a lo mejor a ti se te ocurre una y te parece muy natural, pero ves una película en la cual dices, wow, o sea, me doy cuenta completamente de por dónde va este cuate o esta directora, y es algo que a mí ni en un millón de años se me hubiera ocurrido. Eso me parecía muy inspirador, pero en este proceso también encontré que una de las cosas que a mí me sirven mucho es colorear. Y creo yo que tiene que ver con que le quita la presión, o sea, como que es otra vez jugar con materiales, jugar con colores, jugar con papel, ir descubriendo cómo se forma una figura, porque yo coloreo mucho por números, sin la presión, o sea, como que, digamos, ya tienes un molde y lo vas llenando y tienes una relación ojo-mano, ¿no? Con un proceso creativo, pero te da mucho espacio para que tu mente esté en blanco, o para que te vayan llegando ideas y todo esto. Esto para mí también fue fundamental. Recomiendo no saltárselo, o sea, Julia Cameron lo recomienda una vez a la semana, aunque tengo que decirles que yo no he sido muy disciplinada con eso por cuestiones de tiempo. Normalmente lo dejo, ya hasta que estoy bloqueadísima, súper estresada, ya digo, ya necesito hacer algo, o sea, necesito mi cita con el artista, mal de mi parte, pero pues al final de cuentas he ido aprendiendo a gestionarlo y sí, también insisto en que funciona bastante bien. Julia Cameron en este libro dice que lo que tiene, o sea, una de las cosas que recomienda en el camino de la escritura es justamente que escribas diario, o sea, que trabajes diario en tu proyecto. Y lo que ella dice es así como que lánzate al agua, no te preguntes si estás listo, no hagas planes, no hagas notas, no releas ni siquiera, o sea, simplemente ponte o sea, comprométete a escribir todos los días 20 minutos. Y una de las cosas que ella dice es que la clave es que no te pases de 20 minutos. O sea, que tú digas, voy a escribir solo 20 minutos sin pensar en cuántas palabras salen, sin pensar en nada. Simple y sencillamente yo voy a cumplir con el compromiso de decir, le voy a dedicar 20 minutos a mi proyecto todos los días. Y lo que ella dice es que esto funciona porque 20 minutos son fáciles de lograr. O sea, no es nada demandante. Y le doy toda la razón. Eso, o sea, esa medida de los 20 minutos es la clave de la constancia. Porque a veces, y yo he sido esa persona, hemos leído muchos consejos de escritores en los que te dicen que hay que escribir 2000 palabras al día, 1000 palabras al día, 1 hora diaria, 2 horas diarias. Hemingway se levantaba a las no sé cuáles horas y escribía 5 horas seguidas. Y entonces uno se empieza a poner estas metas como que muy ambiciosas. Y Julia Cameron dice, no, eso te va a llevar solamente como que a trabarte. Escribes solo 20 minutos al día. 20 minutos y el resto del día haces lo que tú quieras. Para mí particularmente fue muy útil esta estrategia porque yo decía, ¿cómo voy a escribir si tengo un trabajo de oficina de 9 horas al día y no tengo tiempo y etcétera, etcétera? Porque también Julia Cameron dice, todos tenemos 20 minutos al día. Y además creo que también me funcionó el hecho de que estos minutos los podía escurrir casi que prácticamente en cualquier rato libre, porque pues yo tenía todo mi manuscrito, lo tenía en la nube, o sea, en un drive, y podía escribir en el teléfono, podía escribir en una tablet, podía escribir en la computadora. Eso no era problema. Entonces, esta clave es, digamos, yo creo que la más importante y también conviene no saltársela. Pero yo les diría que en mi caso también una de las cosas que aprendí fue que para mí por lo menos, hubo dos claves muy interesantes. La primera es que estos 20 minutos me resultaban cada día más fáciles de lograr porque yo creé para mí un ritual para estos 20 minutos. Y ese ritual, bueno, yo siempre he sido, yo necesito audífonos para escribir. Y no sé por qué yo tengo en mi mente y en mi cuerpo esa asociación de que escribir es con audífonos. Quizá porque siempre lo hice así cuando trabajaba en mi tesis y todo eso, me ponía los audífonos y ya como que eso me ponía en el modo escribir, ¿no? Y cuando decidí hacer esto de empezar a escribir 20 minutos al día, de inmediato yo pensé, voy a hacer mi lista de música que dure 20 minutos y justo como para no estar pendiente del reloj, puse canciones así suavecitas de 20 minutos
y la última era Enter Sandman, creo. Un poco para que sonara diferente. Entonces yo decir, ok, ya acabé, ¿no? Entonces mi ritual era, abría el archivo, ponía los audífonos, ponía mi cronómetro en el reloj para medir mis 20 minutos, bueno, para que me tomara el tiempo, y yo empezaba a escribir. Tacata, 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 tacata. Ah, bueno, además para mí es muy importante, yo le puse una extensión a Chrome para que suene como máquina de escribir, y yo necesito esa combinación de tener mi música de fondo y el ruido de que estoy tecleando. ¿Por qué? No lo sé, pero yo lo necesito, amigas. Y las veces que me llegó a faltar, o sea, que en el teléfono, o sea, que escribía en el teléfono o lo que sea y que no jalaba la aplicación del sonido de máquina de escribir, escribía menos palabras, escribía más lento, me tardaba más en entrar en la onda. Pero bueno, les recomiendo muchísimo que tengan claro cuál es el ritual que les ayuda a entrar en la zona más rápido, lo más rápido posible, porque la verdad me di cuenta de que conforme yo me acostumbraba a escribir con esa playlist, ya en cuanto sonaba casi la primera frase de la primera canción, ya, o sea, ya estaba yo, ¡fum! O sea, no me tardaba nada. Que si ustedes han intentado escribir en la historia de su vida, recordarán, y es de las experiencias más tortuosas que yo recuerdo de todas mis experiencias de escritura, de mi tesis, de todas, menos del Te Amaba, pero de todas. Imagínense, yo me acuerdo así clarísimo el día que escribí Veracruz. Amigas, me pasé todo el día en pijama, dando vueltas así, o sea, de verdad, parecía que estaba enferma, parecía que estaba parturienta, no sé, pero no saben, o sea, tener el archivo abierto y estar perdiendo el tiempo por aquí, por allá, entraba a internet a ver tonterías, me distraía en Facebook y luego regresaba y medio que, ay, le taladraba ahí una frasecita y fue un proceso tan lento, o sea, ese cuento lo escribí en un día, o sea, sí tenía notas, o sea, como que fui poniendo notas, como puntos para irlos conectando, pero ya escribir la versión definitiva que la iba a entregar para un taller, recuerdo perfectamente que me tomó el día entero y que lo padecí muchísimo, y que justamente lo que padeces más es como que entrar en frío, ¿no? A la página. Esto para mí, o sea, digamos, usar la playlist, o sea, ponerme los audífonos, poner el reloj y poner mi playlist y ya, o sea, además tener esa conciencia de que tengo 20 minutos, son solo 20 minutos, para mí fue clave para realmente aprovechar esos 20 minutos. Y créanme que, pues, en 6 meses, así 6 meses exactos, terminé lo que tenía pendiente, de escribir, y además no solo lo terminé, sino que lo terminé satisfecha o sea, realmente cuando lo terminé dije, sí, esto era lo que yo quería escribir. Bueno, Julia Cameron dice que eso se debe a que cuando nos paralizamos mucho es porque nos estamos cuestionando demasiado, o sea, nos estamos adelantando como a la crítica, ¿no? Y estamos siendo como que muy defensivos, y cuando simplemente te lanzas y escribes, pues no te cuestionas tanto y puedes encontrar con mayor honestidad lo que realmente necesitas decir, y yo personalmente sí lo experimenté en este proceso, ¿no? Pero bueno, otra cosa que me ayudó y que tiene que ver con estos 20 minutos, y eso tiene que ver quizá con que yo soy una persona obsesiva y que me gusta llevar registro de todo, pero cuando terminaban mis 20 minutos, yo le ponía entre paréntesis así al manuscrito, o sea, yo registraba cuánto tiempo efectivo, o sea, volteaba a ver mi reloj para ver cuánto tiempo efectivo había escrito y lo registraba. Y luego contaba cuántas palabras había escrito ese día y lo registraba. Y entonces iba midiendo el avance y además iba poniendo la fecha, y pues lo que yo quería ver era cuántas jornadas seguidas podía escribir sin cansarme. Porque lo cierto es que yo estaba trabajando en un manuscrito que al final terminó siendo de 200 páginas y estaba dividido en capítulos y tenía como que sus distintos momentos, y también sí me di cuenta de que, o sea, yo les mentiría si les dijera que esos 6 meses escribí todos los días esos 20 minutos. Lo que yo sí hice fue como que me puse plazos para terminar cada uno de los capítulos, y durante esos plazos intenté ser lo más constante que pude, aunque a veces sí interrumpí, ¿no? Entonces, llevar ese registro de cuántas jornadas seguidas podía hacer sin cansarme, y cuándo de pronto era razonable tomar un descanso, o cuál era como que mi punto fuerte, o sea, como que las primeras jornadas a veces me costaba más trabajo, pero ya pasando las 10 o 15 jornadas, como que tenía días muy buenos,
antes de agotarme, o sea, a lo mejor en la jornada 20 ya estaba un poco cansada y valía la pena descansar. Llevar ese registro de las cosas que funcionan y no funcionan y de cómo te vas sintiendo día con día, también te ayuda a conocerte y también te ayuda un poco a tener esa compasión contigo misma de decir, ok, ya me di cuenta de que yo puedo escribir a lo mejor 10 jornadas seguidas. O sea, les voy a contar concretamente que a mí me pasó que en ese proceso tuve como que 2 momentos de bloqueo muy importantes y poder, o sea, el haber llevado el registro a mí me ayudó a entender que el problema no era la novela, el problema no era yo, el problema era simplemente que estaba cansada. Porque cuando vi mi registro de cómo era mi proceso, cómo eran mis jornadas, cómo era cómo era mi relación con esa forma de trabajo, yo me daba cuenta, ok, más o menos cada 12, 13 jornadas ya debo empezar como a descansar un poquito, a lo mejor un par de días, y luego retomar y no pasa nada, ¿no? Cuando a veces me empezaba a sentir rara, así como de que, no quiero escribir, no, como que hoy estoy bloqueada, pero como que sabía que tenía que cumplir con una fecha. También ver ese registro me daba a mí información para darme chance y decir, no, ¿sabes qué? Estás cansada, es normal y a lo mejor en este punto es mejor que descanses y que lo retomes a lo mejor con más tranquilidad cuando te sientas un poco mejor. Y de verdad es que eso para mí hizo toda la diferencia. Entonces eso de escribir 20 minutos realmente sí es la clave. De hecho ya en los últimos capítulos, en el capítulo, o sea, sí, en los últimos que escribí, el penúltimo y el último, ya me di cuenta de que ya podía alargarme incluso a 40 minutos con cierta soltura, pero ya lo hacía un poco porque decía, bueno, ya estoy por terminar este proyecto, o sea, si lo termino así ya echando el bofe, si termino muy cansada, bueno, no pasa nada, porque una vez que lo entregué, ya, o sea, tengo tiempo para descansar, ¿no? O sea, ya como que puedo hacer el último sprint y no pasa nada. Pero lo que sí les recomiendo es que al menos en la primera parte de su proceso sí sean muy respetuosas con los 20 minutos, porque créanme que respetar esos 20 minutos, o sea, respetar ese límite y respetar esa constante, sí es lo que les va a generar el hábito. Y creo yo que para mí el haber construido un ritual alrededor de eso fue lo que me ayudó a recuperar como que el placer de escribir, porque llegó un punto en el que sí lo veía como es mi momentito para mí, igual que las páginas matutinas, o sea, tenía ese mismo efecto de que, o sea, como que estaba pensando todo el día de o sea, qué era lo que iba a escribir, o sea, qué escena me tocaba ese día, o qué chiste me iba a aventar ese día, y me emocionaba pensar que en algún momento del día me iba a sentar esos 20 minutos a echarlo, ¿no? No les niego que también había nerviosismo, no les niego que también a veces llegaba, pues como uno siempre llega así como de, pues no sé si lo que estoy haciendo es una tontería, no sé si me va a salir o lo que sea. Pero créanme que ponerme mis audífonos, que empezara la rola y que empezara a correr el tiempo, a mí me ponía ya como que en esa situación de, bueno, sea lo que sea, es momento de vivirlo. Y ya, ¿no? No preguntarme más allá. La última lección que yo aprendí justamente con este proceso y tiene que ver con esto que llamamos bloqueo, o sí, como les decía, yo en este proceso viví 2 grandes momentos, o sea, como 2 baches en la historia, en los cuales de pronto yo decía, no, ya la regué, esto ya está pésimo, ya me atoré, ya no sé por dónde seguirle, etcétera, etcétera. Y creo que en otro momento y en otra circunstancia, posiblemente lo que hubiera hecho hubiera sido... O sea, yo estoy segura de que si esto me hubiera pasado el año pasado sin método Julia Cameron, lo que yo hubiera hecho es decir, no, lo que pasa es que necesito leer 15 novelas que hablen de esto, eh, o ponerme a investigar sobre no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que mi manera de evadirme hubiera sido ponerme a investigar o ponerme a leer, ¿no? Ahora, como que trabajando con esta metodología, me di cuenta de que la única manera real de cruzar el bloqueo es cruzarlo. O sea, sí hay momentos de tu proyecto en los cuales la vas a regar y te vas a dar cuenta. Sí hay momentos de tu proyecto en los cuales va a bajar el nivel o las cosas no te van a quedar como tú te las habías imaginado, o que simplemente te estás dando cuenta de que o sea, de que ya perdiste la habilidad para maniobrar con el material que estabas trabajando. Sí, te va a pasar. O sea, ¿la vas a regar? Sí. ¿Vas a fallar?
sin duda, o sea, sí, va a haber momentos que van a ser muy incómodos de escribir porque tú misma te estás dando cuenta de que la estás regando, de que no sabes ni lo que estás haciendo, sin duda. Pero ¿saben qué descubrí yo? En el primer momento, que siento que fue el más grave, empecé a avanzar, de repente se me fue a ir la cosa por otro lado, sentí que ya estaba a punto de volcarme a una barranca y entré en pánico y dije, no, ya no puedo, me voy a detener, no sé qué voy a hacer. Incluso la persona que me estaba leyendo me dijo, mira, ¿sabes qué? Si quieres, tómalo con calma, detente, no sé qué. Pero yo dije, no, porque yo sé que si lo dejo ahorita, quién sabe qué pueda pasar. No, dije, no, voy a seguir intentando. Confié en Julia Cameron. Fue el único momento en el que releí, pero solo un poquito, o sea, solo como el último parrafito, y yo como que lo que hice fue buscar mi propia incomodidad. Entonces leí el texto y dije, ¿a partir de dónde me siento incómoda? O sea, ¿a partir de dónde ya me parece chocante? Y borré sin miedo al éxito. O sea, perdí ese día a lo mejor 300 palabras, 500 palabras, lo que ustedes quieran, 2 páginas, no sé. Perdí bastante del trabajo avanzado y cuando uno está llevando un registro por palabras y todo esto, pues a veces sí dices, ups, siento que estoy retrocediendo, ¿no? Pero borré donde se sentía incómodo. Ese día empecé mi jornada de escritura en la última frase donde todavía sentía que las cosas iban bien y desde ahí lo retomé y crucé. Y ya, y seguí adelante. Quedó bien, quedó mal, se nota el problema o no, no lo sé, pero lo importante en ese momento fue que pude seguir. Y seguí adelante y ya. Lo que sí me pasó en otras ocasiones también fue que yo sentía, esto se me está alargando de más, se me está alargando de más, y yo decía, chin, es que esto no era, o sea, no corresponde a la escaleta que yo hice o al plan que yo tenía, y lo único que hice en ese momento fue decir, bueno, yo voy a presentarme a escribir mis 20 minutos al día. Julia Cameron dice algo que a mí al principio se me hacía como que medio de gorrito de aluminio, pero con el tiempo lo entendí, ¿no? Y ella dice que cada que te presentes ante tu computadora a escribir, tú debes decirle a Dios, Diosito, yo me encargo de la cantidad y dejo en tus manos la calidad. O sea, como es un poco como decir, ok, yo simplemente voy a cumplir con hacer mi trabajo de todos los días y no me voy a preocupar ahorita por si está bien o si está mal o si está perfecto. Y la verdad es que les comparto que al menos en mi experiencia, a lo mejor era una historia que tenía ya tan pensada de tanto tiempo y que había hecho miles de notas y que al final ni siquiera, o sea, no escribí con mis notas al lado, pero como le había pensado tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, y le había dado tantas y tantas y tantas y tantas vueltas, y le había platicado la historia a tanta y tanta y tanta gente, realmente la tenía ya, o sea, ubicada en algún lugar de mi cabeza, y simple y sencillamente la iba encontrando. Y además ir escribiendo hacia adelante, o sea, simplemente siguiendo la lógica narrativa, creo que también me fue ayudando a encontrar el camino y a no perderme. O sea, en conclusión, no existe el bloqueo, simplemente siéntate a trabajar, siéntate 20 minutos, aunque sea escribir mi mamá me mima, o sea, no importa, en algún punto algo va a venir a ti, te lo aseguro, te lo prometo, te lo juro de verdad, yo lo viví, si a mí me lo hubieran dicho tampoco lo creería, pero yo lo viví y se lo puedo asegurar, así es que tú asegúrate de que llegas esos 20 minutos a escribir, o sea, que abres tu archivo y que empiezas a escribir 20 minutos y yo te aseguro que vas a encontrar la salida. O sea, la única manera de cruzar el túnel es cruzándolo, no hay más. O sea, eso sí, yo creo que es de las lecciones más valiosas que aprendí en este proceso. Pero bueno, en realidad creo que eso es todo lo que tenía para contarles por ahora. No sé si este era un video que les interesaba o no, la verdad tal vez es solamente como que parte de mi entusiasmo, ni yo misma puedo creer cuánto cambió mi relación con la escritura de un año acá, ni siquiera yo me creo, pues sí, o sea, el haber encontrado este equilibrio entre las 1000 actividades que hago, el poco tiempo que tengo y de repente haberle hecho tantísimo espacio a la escritura diaria, me sorprende, pero lo que yo quería traerles es este mensaje de esperanza, de que si tú amiga, estás en tu oficina haciendo tu trabajo godín y dices, nunca voy a ser una escritora, nunca voy a terminar ese libro porque no tengo tiempo, porque no sé qué, no sé cuánto, lo que quiero decirte es que quizá lo que te ha faltado es una metodología que te enseñe a ser paciente y compasiva contigo misma, pero también
que te enseñe a respetar tu propia voluntad y a respetar ese compromiso que tienes tú con tu proyecto. Y yo creo que ese método, yo, en lo personal, yo encontré ese método en lo que recomienda Julia Cameron. No te puedo afirmar que eso sea lo que sirve para todos, pero lo que yo sí te puedo asegurar es que para mí sí fue determinante y que si tú te quieres animar a probarlo, pues espero y te deseo de todo corazón que te ayude y que tu experiencia sea tan buena como lo fue para mí. Y bueno, pues por ahora esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo video.